Bien, bueno, buen día. Buen día, Inge. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Bueno, Buen día. empezar la semana con buena cara a pesar del frío. Pero es bueno siempre tener otro tipo de clima, sentirlo, vivirlo, que es una experiencia más, pues, ¿no? En la vida de uno, ¿no? Yo he vivido 5 años en Europa y allá eran bien marcadas las estaciones. Cabalín era 3 meses de primavera, 3 meses de verano, 3 meses de otoño y 3 meses de invierno. Y los meses que más, o sea, era increíble cómo uno disfruta ya las 4 estaciones, porque pasa y ese tipo de clima no vuelve hasta esa misma fecha. Es como un reloj allá las estaciones. Bien, bueno, habíamos quedado aquí en derivadas parciales, ya habíamos visto derivadas de orden superior de funciones explícitas. Ya hemos visto cómo y qué se hacen, qué pasos se siguen para encontrar todas las ecuaciones que salen de derivar una función explícita de orden superior. Y también de paso hemos practicado un poco la derivada, ¿no? Cómo se deriva. ¿Qué cálculo uno nomás? No hay por dónde. Siempre estamos derivando en función de una sola variable, la otra se considera como constante, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la derivada parciales genérica de orden superior. Si anteriormente habíamos visto nosotros derivadas parciales genéricas en un título anterior, esto es lo mismo, sino que ya volviendo a derivar la misma función de origen o primitiva, como a veces se la nombra. Y los pasos son detallados aquí donde dice que el primer paso dice, no, hallar todas las derivadas parciales que pide la demostración y se las van a dar, ¿no? Generalmente la de primer miembro, dice, ¿no? Segundo paso, a cada ecuación de derivada parcial multiplicarlo por los coeficientes insertados en las demostraciones miembro a miembro. Dice, fíjense, a cada ecuación de derivada parcial multiplicarlo por los coeficientes insertados en la demostración. No es la única forma de resolver, pero siempre es la más sencilla y es la más ocupada para hacer este tipo de demostraciones, ¿no? Tercer paso, sumar miembro a miembro todas las ecuaciones de derivadas parciales y simplificar el segundo miembro hasta obtener la demostración solicitada, dice, ¿no? Y entonces dice, aquí tenemos un ejemplo, z igual a x cuadrado, y cuadrado sobre x más y. Demostrar dice que x por la derivada de z con respecto de x más y por la derivada de z con respecto de y es igual a 3z, dice, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos y vemos qué nos dice el primer paso, es hallar toda la derivada que pide la demostración, generalmente las del primer miembro. Por lo tanto, aquí me están diciendo que yo voy a trabajar en este lado de aquí, ¿no? Primer miembro y este de acá va a ser el segundo miembro. En este otro lado no puedo hacer nada porque directamente pone 3z, ¿no? Entonces, 3 veces la función esta de acá, ¿no? Z, ¿no? Que todo esto va a ser igual a lo que está ahí. Entonces, desde la próxima clase
Voy a esperar máximo 10 minutos y después ya no voy a dejar ingresar a nadie. Que muchos tengo que estar admitiendo y van a cuentagota llegando. Bien, entonces fíjense que yo tengo aquí, para empezar, la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y. ¿Dónde la voy a encontrar? De todo esto acá, ¿no? De z que me están pidiendo ahí. Ahí yo voy a encontrar esos datos que me está pidiendo. Y ahí está la derivada de z con respecto de x. Ahí tenemos, y la derivada de z con respecto a y. Y vamos a tener finalmente nuestro resultado de las dos derivadas. Ahí la tenemos. Esto es usar tabla, es u sobre b, ¿no? Entonces, y fíjense de que en tabla, alguien tiene la tabla ahí a mano, que nos dicte. Bueno, ya esa derivada yo creo que es sencilla para que haga. EU dice, ¿no? Derivado por b sin derivar menos, dice, ¿no? U sin derivar por b derivados por y abajo sobre b al cuadrado, es, ¿no? Tendría que ser así esa derivada ahí. U derivado por b sin derivar menos, aquí va a estar u sin derivar por b derivado sobre b al cuadrado. Fíjense que u, para mí aquí u es igual a x cuadrado y cuadrado, para que ustedes lo distingan, y b es x más y. Fíjense, cuando yo derivo u con respecto de x, ahí u de x vamos a poner, va a ser 2x y cuadrado. Y cuando yo derivo u de y con respecto de y va a ser 2x cuadrado y. Eso por un lado, y por el otro lado, fíjense, vamos a ver con el tema de b. Cuando yo derivo b con respecto de x, ¿cuánto me va a quedar? B con respecto de x. Jóvenes, aquí tenemos, fíjense, el u y ahí abajo tenemos b. Cuando yo derivo aquí b con respecto de x, ¿me va a quedar? 1. 1, pues no. Y b con respecto de y, ¿me va a quedar? 1 también. 1, ¿no? Ahora bien, si yo tengo todo la derivada que voy a necesitar para reemplazar aquí en esta fórmula por tabla. Y b cuadrado va a ser igual x más y elevado al cuadrado, ¿no? Bien, yo tengo todas las cosas para reemplazar. Fíjense, u derivado, dice, ¿no? Aquí está el u derivado, aunque aquí lo pone, no sé, bueno, él cambia solamente a lo que yo llamo u, él llama b, la posición, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Pero ahí tenemos, fíjense, el u de x, 2xy cuadrado, ahí lo tenemos.
por b sin derivar x más y. Fíjense, menos x cuadrado, dice no. Aquí este x cuadrado es el u sin derivar por b derivado, que es 1. Por lo tanto, por eso queda x cuadrado y y cuadrado sobre b al cuadrado, que vendría a ser este de aquí. ¿Siguieron? ¿Está todo correcto? ¿Está bien? Sí. Y de la misma forma se hace el de abajo. Ya, ahí tenemos que reemplazar solamente los datos. Bien, vamos un poquito a... Ahora el segundo paso. Fíjense aquí en el segundo paso, multiplicando, dice, por x la primera ecuación, dice, por y la segunda ecuación. Fíjense que en el método nos decía aquí, dice, a cada ecuación de derivada parcial multiplicarlo por los coeficientes insertados en la demostración miembro a miembro. Y fíjense que aquí los coeficientes es x y es y. Por lo tanto, fíjense, para que yo vaya más o menos ya igualando esta demostración, x debo multiplicar por la derivada de x y y por la derivada de y. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo aquí. Dice, segundo paso, multiplicando por x la primera ecuación, la z con respecto de x, y y por la segunda ecuación. Fíjense aquí de que en el resultado yo aquí tengo esta expresión de acá. Y si yo multiplico por x, fíjense que a mí me va a quedar aquí, esto metro dentro es x cubo y cuadrado, está aquí, más x por x es 2x cuadrado y cubo. Ahí está la x. Abajo no pasa nada, ya lo multipliqué. Bien, entonces lo mismo hago con y, el mismo paso, para que ustedes sepan de dónde sale cada cosa. Bien, al tercer paso, y sumando miembro a miembro, dice. Fíjense que ya hemos hecho la multiplicación, ahora estamos sumando ya el x por la derivada de z con respecto a x más el y por la derivada de z con respecto a y. Agarro, sumo, tenemos el común denominador el mismo, sumamos arriba y vamos a tener este resultado de 3x y x cuadrado y cuadrado por paréntesis x más y sobre x más y al cuadrado. Fíjense de que si yo separo este 3 que tengo aquí, fíjense, x, dice, ¿no? Por la derivada de z con respecto a x más y por la derivada de z con respecto a y era igual a 3 a 3z, ¿no? Fíjense de que aquí vamos a poner z, allá arriba el ejercicio era x cuadrado y cuadrado sobre x más y. Eso es z. Pero aquí hay 3z. Ahora fíjense ustedes de que el resultado este que tengo yo aquí sigo teniendo 3x cuadrado y cuadrado por x más y. Y aquí tengo x
más y al cuadrado. ¿Puedo simplificar algo ahí? Sigue el paréntesis de arriba con el denominador. Baja un grado. Al cuadrado, ¿no ves? Sí. Y me va a quedar a mí esto de aquí. X cuadrado, y cuadrado sobre x más y. ¿Y eso qué es? Es z, ¿no ves? Por lo tanto, fíjense, esto de acá es z. Concluyo la demostración de que llegué a ese resultado 3z. Entonces digo, demostrado, sí, correcto. Ese miembro es igual al otro miembro. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, aquí está el práctico. Correspondiente a ese título. Son 3 ejercicios. Fíjense, aquí ya tienen que dominar ustedes. Ya hemos llevado derivadas parciales de funciones explícitas de orden superior. Entonces, aquí ya estamos nosotros viendo de que vamos a hallar segundas derivadas. Fíjense que esa es segunda derivada de z con respecto a x dos veces. Y aquí tengo la derivada segunda de z también, pero primero he derivado con respecto de y luego con respecto de x. Hemos dicho que siempre vamos a leer en ese sentido, de derecha a izquierda. Bien, entonces vamos a este nuevo título que son derivadas parciales de orden superior. De funciones implícitas. Ahora estamos viendo funciones implícitas. La anterior era funciones explícitas. Bien, entonces para obtener esta derivada se debe proceder de acuerdo al primer paso de la primera derivada y aplicar... Perdón. Está bonito el frío aquí que le hace dar sueño. La regla del producto de las derivadas, teniendo en cuenta que la primera derivada se convierte en segunda derivada. Fíjense aquí, claramente les está diciendo de que la primera derivada se convierte en segunda, la segunda en tercera y así sucesivamente. Bien, entonces, aquí nos dice la demostración, nos dice determinar la segunda derivada de z con respecto a x dos veces la derivada ya segunda de z con respecto de x con respecto de y la derivada segunda de z con respecto ya a y dos veces. ¿Por qué aquí no me ponen derivada segunda de z, pero en sentido contrario? Aquí que sea con x y aquí que sea con y. Empiezo y y termino con x. Y aquí estoy empezando con x y termino con y. Esas dos derivadas, ya si te empiece por x primero y con y segundo, o con y primero y con x segundo,
esa es una derivada especial, es una derivada de identidad, se llama. ¿Ya? Cualquiera de las dos, ustedes van a hallar el mismo resultado. Por lo tanto, esta equivale como encontrar a esta otra derivada. Por eso es que solamente encontramos esa de ahí. Después vamos a ver ya de qué nosotros vamos a ver de que eso es cierto. Bien, entonces, sigamos viendo. Cuando vimos nosotros las derivadas implícitas, la primera derivada se calculaba de esta manera. La derivada de la función, ya de toda esta función de aquí, con respecto de la variable que yo quería determinar, en este caso estoy empezando por x. Luego derivaba toda la función de nuevo, pero con respecto de z. Y cada que yo hacía esa operación debería multiplicar siempre por la derivada de z con respecto de x. No estoy hallando la derivada de z con respecto a x, pero sí ya la estoy incluyendo, ya, porque no existe, ¿no ve? Porque no está en forma explícita despejado z, por lo tanto yo estoy introduciendo esa derivada aquí para luego encontrarla, ¿no? Ya hemos visto cómo, ¿no? Despejamos, factorizamos, pasamos al otro, ya son operaciones de álgebra. Bien, entonces cada que yo derive la función con respecto de la variable dependiente z, yo debo multiplicar automáticamente z con respecto de x. Siempre no es que sea por arte de magia, yo la tengo que introducir esa derivada. No es que yo voy a agarrar y derivar z con respecto de x, no. Automáticamente yo coloco esto, escribo eso. Porque esta no hay, no puedo derivar yo z porque z está metida dentro de la función, pero sí la voy a nombrar de que ya cuando yo derivo f con respecto de z, y fíjense de que también aquí estamos viendo el tema de la regla de la cadena, ¿no? Porque si yo digo z con respecto de z y z con respecto de x, sí, porque f depende de z y z va a depender de x. Por lo tanto, estamos cumpliendo también con la regla de la cadena. ¿Ya? Aunque no la conozca, pero después lo voy a despejar y ya va a ser un dato conocido. Bien, entonces, aquí fíjense ustedes de que esta es la primera derivada. Ahora la segunda, yo voy a utilizar los operadores de derivada para hacer la regla de producto de derivada, para encontrar la segunda derivada. Yo quiero encontrar la segunda derivada de esta parte de aquí. Entonces, fíjense que estoy utilizando solamente el operador de la derivada, que vendría a ser este símbolo de derivada con respecto de x nuevamente. Fíjense, voy a derivar nuevamente esta función x, esta función con respecto a x. Lo mismo hago a este otro término de aquí, al segundo término de esa ecuación. Voy a aplicar el operador de la derivada con respecto de x y multiplicarla por ese término. ¿Y cómo me va a quedar? Si yo vuelvo a derivar esta función, ya va a ser la segunda derivada de f. Y fíjense, ¿de qué manera? 1, 2 con respecto de x dos veces. Ah, ya, perfecto. Ahora fíjense que aquí, esta de acá va a ser como hallar el producto de la derivada. Esto derivado por esto sin derivar. Y después más
el primero derivado por el segundo sin derivar. Entonces, eso va a quedar ahí. Entonces, esto se va a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar. Por lo tanto, fíjense, yo estoy aplicando la derivada, aquí está el signo de derivada del operador, por el primero, este es 1 y este es 2, le vamos a poner. Por el primero, sin derivar, o sea, la derivada del primero vendría a ser todo esto, fíjense, que es equivalente a esto que yo estoy poniendo aquí. Eso es la derivada del primero. Y fíjense que se asemeja a lo que ya hemos hecho en esta partecita de aquí. Aquí hemos derivado esa partecita, ¿no? Se asemeja. Bien, por el segundo por 2 sin derivar, fíjense que z con respecto a x está ahí, no lo hemos tocado. Pero esta expresión de aquí equivale a decir que estoy derivando la primera y en la parte 2 no la estoy derivando. Más, dice, no, la primera sin derivar, que es lo que no me gusta del texto este, que mucho no sé si errores de sintaxis. Ya, la primera sin derivar, que vendría a ser el f, esta de aquí, vamos a, este es 1 y este es 2. Por lo tanto, por 2 derivados, ahí lo pone. 1 ya sin derivar, pero 2 derivados. Ahora, cuando yo lo traduzco eso, fíjense que la lectura de esta parte de aquí y de esta parte de aquí va a ser la siguiente. Fíjense, derivada de esta misma función va a ser la segunda derivada, porque 2 veces estoy derivando. Ya, fíjense aquí abajo cómo va a quedar, ¿no? Entonces aquí va a quedar con respecto de z y luego con respecto de x, porque yo estoy queriendo hallar la derivada con respecto de x. Por este aquí sin derivar. Más, dice, ¿no? Fíjense acá, ahora esta otra parte. Derivada por la derivada de z va a ser 2 veces la derivada de z. No estamos diciendo derivada al cuadrado de z. Ya va a ser la segunda vez que estamos volviendo a derivar z. Ya, pero con respecto de quién, x por primera vez y x nuevamente. Entonces, 2 veces seguida con x. Por esta sin derivar, que es derivada de la función con respecto de z. Por lo tanto, si ustedes se ven como lo sombré aquí, yo ya encontré mi segunda derivada, que es lo que me pedía a mí aquí. ¿Y qué es lo que hago? Voy a despejar, pues no, esta aquí voy a pasar al otro lado con signo cambiado, esto también, y después esto paso a dividir y ya tengo yo despejado mi segunda derivada de z con respecto de x de una función implícita. Y de la misma forma, nosotros siempre vamos a partir de la primera derivada. Vamos a hallar este aquí. Ahora, ¿cómo hacemos la segunda derivada de z, pero con respecto a x primero y y después? Fíjense que yo parto de f con respecto a x porque es esta partecita de acá, me lo está diciendo, porque a veces en el examen ¿qué es lo que hace? Pido esta y empiezan por acá, por esta derivada de aquí, y no. Fíjense que me están diciendo a mí con respecto de x primero, por lo tanto yo voy a aplicar la primera derivada con respecto de x.
Luego, entonces, ya la primera derivada la conocemos de memoria, ¿no? Es la derivada de la función de todo esto que es f con respecto de la variable que me está pidiendo, en este caso x, más la derivada de la función con respecto de z por cada que yo derive f con respecto de z, estoy haciendo hincapié y cada rato repito eso, debo multiplicar z con respecto de x. Debo introducir esta derivada implícita que no está, pero que no la puedo hacer, pero la tengo que nombrar y introducir a la ecuación. Porque después, lo que ya sabemos es que también aquí estamos cumpliendo el tema de la regla de la cadena. Porque f depende de z, fíjense, f depende de z. Y z implícitamente depende de x. Por lo tanto, primero yo debo hacer la derivada ya con respecto de f, con respecto de z y luego z con respecto de x. Pero no la puedo hacer momentáneamente, pero sí la voy a tener lista para despejarla. Porque no la puedo hacer directamente. Bien, entonces, ahora aquí voy a aplicar, fíjense, el operador de la derivada. Pero, ¿por qué pongo derivada sobre derivada de y? Porque aquí ya me está pidiendo que la segunda derivada de z, en mi segunda vez que derivo z, ahora la tengo que hacer con respecto de y, ya no con respecto a x, porque con respecto a x me saldría con x dos veces, ya yo la tengo. Ya la encontré aquí. Y aplico, ¿no? Aplico la derivada a este término y la derivada a este término de acá. Y luego desarrollo el producto de la derivada. Aquí arriba va a ser derivada segunda de f. Y aquí, fíjense, derivada de x y derivada de y. Ahí lo tenemos. En el otro lado, este es 1 y este 2 hemos dicho. La derivada de 1, que lo tenemos aquí por el segundo sin derivar. Después la derivada de 2 por el primero sin derivar. Y luego lo anotamos como debe ser y empezamos diciendo de que iba a ser la derivada segunda de f, está aquí, y abajo vamos a tener derivada de z con respecto y derivada de y, que lo tenemos ahí los dos. Luego, al otro lado, fíjense, derivada segunda de z con respecto de x primero y con respecto de y, ahí lo tenemos, por el segundo sin derivar f con respecto de z. Al final que ya lo que estábamos queriendo encontrar, que era la segunda derivada de z con respecto de x, con respecto de y, que es lo que está pidiendo aquí, ya la encontramos. Ahora hay que despejar y esa va a ser nuestra derivada segunda de z, ya, pero en forma de que primeramente se hizo con respecto de x y luego con respecto de y, ya va a estar en condiciones de despejarse y de conocer ese dato. Por lo tanto, ya esta parte de aquí de y dos veces es lo mismo que hemos hecho cuando encontramos x. Bien, bueno, eso es una demostración en forma genérica de cómo es. Bien, bueno, vamos a continuar. Fíjense que estábamos nosotros hallando previamente la demostración de cómo se halla genéricamente la derivada implícita de funciones de orden superior, ¿no? Fíjense el proceso por el cual atraviesa hasta llegar a encontrar la ansiada derivada que nos piden, ¿no? Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico. Y hay veces el alumno viene y, pucha, pero si yo
he seguido la fórmula, dice, ¿no? Por esta cosa, las demostraciones. Y piensan de que es diferente a lo que se aplica para encontrar el ejercicio. Entonces, sin embargo, a veces, como no han practicado, no han entendido, no han escuchado la aclaración que hace el profesor, se pierden. Esta partecita es fácil, pero si no tomaron en cuenta las aclaraciones del profesor, va a causar, o de su auxiliar, Miguel maneja muy bien, que es ya casi no, supongo que irá a ser profesor con el tiempo él, ¿no? Porque ya al igual me hace recuerdo a mi juventud como estudiante, ¿no? Yo durante 4 años fui auxiliar. Entonces ya uno llega a manejar bien todas estas cosas. Pero es diferente pasar de auxiliar a profesor. Ustedes mismos deben ver de que a veces la experiencia, tanto de trabajo, tanto bueno, los cursos que uno va haciendo después, la facilidad, la seguridad que uno llega a desarrollar con el tiempo, eso solo lo hace la experiencia, ¿no? Pero ustedes deben tomar como una opción más de trabajo el ser docente el día de mañana. Fíjense, por ejemplo, yo me quedé sin trabajo ahora. En la empresa que trabajaba, estoy en un juicio porque me despidieron de un rato a otro, diciendo de que ya no tenían, bueno, uno entiende, ¿no? De que no haya mucho trabajo y que a veces es difícil, ¿no? Yo también he tenido tengo mi empresa. Y también, antes por lo menos a la semana me salían 2, 3 trabajos. De ahí cada semana uno. Ahora está saliendo entre 1 y 2 al mes. Y a veces este mes que ha pasado no he hecho ni un solo trabajo con mi empresa, ¿no? Yo me dedico a todo el rubro del gas, instalación de domiciliarias, comerciales, industriales. Hacemos surtidores de GNB, su mantenimiento, todo lo que es rubro de gas. Y para todo tipo de industria. Y también estamos en la parte construimos y hacemos mantenimiento de los sistemas de aire comprimido y todo lo que son los gases medicinales, ¿no? De los hospitales, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con mi empresita. Pero también, ahorita todo está parado, todo está en stand-by, ¿no? Con la crisis esta que ha causado la pandemia. Pero fíjense, lo que no ha habido crisis y sigue, aunque a media máquina, es el tema de la educación. Si no fuera que ella está yo en la universidad, que bueno, ¿no? Y las amistades que a veces uno llega a tener en otras facultades donde me han dado más materias, que haya sido mi vida, haya estado fregado, como están otros amigos que solamente cuando uno debe diversificar su trabajo. Ya jóvenes, háganlo desde ahora, diversificar sus conocimientos también, no solo se dedique, bueno, la carrera que tenga estudiado en este caso, ¿no? Yo aquí sé que tengo de toda la ingeniería, ¿no? Alumnos, ¿no? De redes, sistemas, informática, industrial, electromecánico, petrolero, porque este grupo es fusionado entre las dos facultades, ¿no? Entonces, agarren al área que ustedes quieran
dedicarse a futuro, al área que más les guste, vayan complementando con otras carreras técnicas. Fuera de la universidad, métanse a Infocal, que subió al Tecnológico Santa Cruz, donde las carreras técnicas a nivel técnico medio y técnico superior a veces nos da más plata, porque fíjense, yo bajé de ingeniero a hacer una carrera Infocal técnica, y con la carrera técnica fue, a Dios gracias, donde me fue bien, armé la empresita, me compré mi casa, mi vehículo, y ya el tema de la docencia me daba tiempo para trabajar como docente, y finalmente, ya como no había mucho trabajo, entré a una empresa a trabajar y manejaba mi empresa y también trabajaba en forma particular en una empresa, ¿no? Entonces tenía 3 actividades. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender desde ahora, a diversificar el área de conocimiento y de acción, ya, para que ustedes no queden en, como se dice, ¿no?, en stand-by, parados, y no sabemos a veces qué tiempo es lo que dura, ¿no?, el hecho de no tener un trabajo. Tienen que prepararse mejor, porque estos nuevos tiempos, no sabemos hasta ahorita, nadie sabe cómo va a ser. Muchos dicen de que aquí para adelante ya va a haber mucho trabajo desde casa, y no sé, después el tema de que en las industrias va a ser más automatizadas las cosas. Bien, bueno, vamos a seguir con el avance. Espero les sirva de reflexión lo que hemos hablado. Bien, entonces yo tengo aquí, fíjense, me están pidiendo a mí encontrar la tercera derivada de z con respecto de x las 3 veces, ¿no? O sea, yo z debo derivar 3 veces con respecto de x seguidamente. Pues este tipo mandingo fíjense, por eso es que uno agarra y le pide que coloquen su nombre completo, porque no faltan estas personas desubicadas que faltan que se pongan nombre Tarzán, no sé qué más irán a poner. Eso no tener personalidad, joder. O debe ser un bellaco de eso que está para molestar solamente, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestra F, que es Z a la sexta, X a la quinta y Y a la cuarta menos 1. Fíjense que Z está dentro de la función, no está despejada de forma explícita, ¿ya? Pero entonces esto para mí es F. Sabemos de que la primera derivada es la derivada de la función con respecto a la variable independiente que yo voy a encontrar, en este caso X, más
la derivada de la función debo ahora derivar con respecto a la variable dependiente y debo multiplicar siempre que yo haga esta operación de derivar la función con respecto de z, debo multiplicarla por z con respecto de x. No es que yo la esté encontrando, no que por fórmula, por cumplir con la regla de la cadena, se hace eso. Y todo eso debo igualar a 0. Y esta es la primera derivada. Bien, ahora f con respecto de x. Si yo derivo f con respecto de x, fíjense, solamente me va a quedar a mí 5x a la cuarta, que lo tengo acá, y el signo negativo es por eso que lo pone ahí, ¿no? Para que no vaya el negativo allá. Luego dice, no, esta misma f, ya tengo este aquí, es 5x a la cuarta. Más, dice, no, voy a derivar de nuevo la función, ¿ya? Pero ahora con respecto de z. Con respecto de z va a ser 6z a la quinta. Y debo multiplicar por la derivada de z con respecto de x. Y fíjense, estoy multiplicando, estoy siguiendo el protocolo. Y ya tengo mi primer derivada. Facilín, ¿no? Ahí está mi primer derivada. Ahora, ¿qué decía el enunciado arriba? Que la primer derivada se va a convertir en segunda derivada. Entonces yo debo partir de aquí, de la primer derivada, ya no de aquí. ¿Ya? Entonces mi nueva f va a ser esta de aquí. Esta va a ser mi f. Ahora yo tengo que derivar esta de nuevo con respecto de x. ¿Cómo lo hago? Así ya en esta posición como está. Fíjense que yo tengo acá 6z a la quinta. Bueno. Tengo por otro lado el z con respecto de x y el 5x a la cuarta. Entonces aquí yo tengo un u por b, el primero derivado. Ya estoy derivando f, pero voy a derivar con respecto, ya. En este caso vamos un rato a dejar esta parte de acá para que no nos confundamos y vamos a irnos a este 5x a la cuarta. Que fíjense de que es este pedacito de aquí. Ya la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Hemos partido de la primera derivada, ahora esta es f, pero vamos a derivar ahora nuevamente con respecto de x. Y con respecto de x va a ser entonces ya 4 por 5, 20 x al cubo, ya lo tengo aquí. Más, dice, ¿no? Todo esto de acá. Fíjense que me dice aquí la derivada segunda de f con respecto de z con respecto de x por su derivada de x de z con respecto de x. ¿Está bien? Ustedes lo van a ver chino ahorita, como está aquí, como se procede, en fin, es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Fíjense esta partecita de acá. Vamos a poner aquí el 6z a la quinta
por la derivada de z con respecto de x. Bueno, ahora aquí yo tengo, fíjense de que en ambos casos, aquí tengo z, ¿no ven? Ahora me toca hacer la derivada de esta función con respecto de z, dice, ¿no? Entonces, fíjense que aquí me va a dar a mí 30 z a la cuarta por, cuando estoy derivando f con respecto de z, debo multiplicar yo siempre z con respecto de x, ¿no ve? Pero queda este de aquí, fíjense. El primero derivado por el segundo sin derivar, dice, ¿no ve? Porque tengo dos ahí. Aquí ya tengo derivada de x. Ahora más, dice, ¿no? El primero sin derivar, entonces el primero sin derivar es 6z a la quinta. Por el segundo derivado, dice, ¿no? Fíjense que aquí, si esta es la primera derivada y vuelvo a derivar nuevamente esto, para mí se va a convertir en la segunda derivada de z con respecto a x dos veces. Entonces ahí sale, fíjense, a mí va a quedar aquí 30 z a la cuarta. Esto de acá se va a hacer la derivada de z con respecto de x elevado al cuadrado. Aquí sí es elevado al cuadrado. Más lo que estamos viendo aquí, el 6 z a la quinta por la segunda derivada de z con respecto de x dos veces. Bien, ahí yo tengo la segunda derivada, fíjense. Luego, aquí lo que hace es dividir entre 2, fíjense, para que sea más chico los coeficientes, 15, este 6 se vuelve 3 y este 20 se vuelve 10. Ahora, esta sería para mí mi segunda derivada y mi nueva f. Ahora, voy a de nuevo derivar esta f con respecto de x. Bien, entonces, como esta es mi nueva f, hemos dicho, voy a derivar yo la función. Fíjense ustedes ahora, métanse esto en la cabeza. Yo siempre considero todo f. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es derivar esta función con respecto a la variable de interés, en este caso es x. ¿Ya? Y fíjense aquí, el único que tiene x es este término de aquí. Entonces, esto se vuelve 0, 0 y me queda esto, digamos, cuando yo derivo f con respecto de x. Fíjense, 3 por 10 me va a dar 30x al cuadrado y lo tengo aquí. Ahora fíjense, este término aquí y este término aquí.
yo tengo un producto, U por B, pero pertenecen a F. Ahora, esta F, una vez que yo derivo con respecto a X, ahora debo derivar F con respecto de Z. Esta misma F, pero ya con respecto de Z. Ahora este 10X al cubo se va a volver 0 y me va a quedar estos dos términos solamente. Y la misma forma que hicimos, y yo tengo el 15 Z a la cuarta y tenemos derivada de Z con respecto de X al cuadrado. Vamos a hacer esa partecita. Esto va a ser igual. Cuando yo derivo F, esta F con respecto de Z en esta parte, en el primer miembro este que estamos haciendo. F con respecto de Z aquí va a ser 4 por 15, va a ser 60 Z al cubo. Como estoy derivando con respecto de Z, yo debo multiplicar siempre por la derivada de Z con respecto de X, porque es lo que me están pidiendo, por este sin derivar, que lo tenía yo ahí, la derivada de Z con respecto de X elevado al cuadrado. ¿Ves? Y esto finalmente me va a quedar a mí, fíjense, 60 Z al cubo, y esto me va a quedar a mí derivada de Z con respecto de X al cubo. Y aquí lo tenemos, ¿no ven? Fíjense, 60, aquí está, 60 Z al cubo por la derivada de Z con respecto a X al cubo. Ahí está esa partecita. Y ahora vamos a derivar esta. Perdón. Ahora vamos a derivar esta otra parte, fíjense. El 60 fíjense que primero derivamos este por este sin derivar, que nos queda todo esto acá. Ahora este sin derivar por este derivado. Ahora a mí me va a quedar aquí el 15 Z a la cuarta por esta parte. Ahora tengo que derivar. Fíjense que en la derivada de Z con respecto a X, si bien no lo conocemos, pero sabemos de que va a ser una nueva, tenemos una función aquí dentro de este paréntesis. Porque este es un resultado, es una ecuación que tenemos dentro de acá. Pero aquí vamos a aplicar la derivada de la cadena de B elevado al cuadrado. En este caso de una función, la derivada de una función, que nos va a quedar, fíjense, este 2 pasa aquí, 2
por la derivada de z con respecto de x. Ahora la derivada de lo que está aquí adentro. Si yo vuelvo a derivar z, ya me va a quedar derivada segunda de z con respecto a x dos veces, que es lo que ustedes tienen aquí. Y hay el 15z cuadrado que está aquí. ¿Está claro ahí, jóvenes? Sí. Bien, entonces vamos al... Bueno, nos quedan los últimos 10 minutos. Disculpe, ingeniero, el 60 viene de derivar la z, o sea, el exponente 15 por 4 es 60 y le bajamos un grado a la z. Así, ¿no? Claro, es que fíjense de que siempre estamos nosotros, esto es U y esto de acá es B. Estamos U derivado por B sin derivar más U sin derivar por B derivado, que es esta parte, por eso se vuelve, fíjense ustedes, se vuelve hasta aquí, es esa parte. Y esta otra parte de aquí, que también es U por B, es esta otra partezota de aquí. Y esta de aquí es la derivada de f con respecto de x, que es esta parte de aquí. Estamos aplicando esto de aquí, pero manteniendo el orden siempre de que cuando yo derive u, en este caso va a ser como derivar, porque todo esto es la función, ¿no? Derivar f con respecto de z. Por lo tanto, 4 por 15, 60, z al cubo, por esto de aquí que era derivada de z con respecto a x elevado al cuadrado sin derivar. Y seguimos esa secuencia. Ahora aquí fíjense, esta parte de acá, vuelvo el primero derivado por el segundo sin derivar, son 3 por 5, son 15z a la cuarta. Aquí tenemos 15z a la cuarta por el segundo sin derivar. Como estoy yo derivando con respecto de z, ya hemos dicho, tengo que multiplicar siempre por derivada de z con respecto de x por el segundo sin derivar, que esto de acá no lo estamos tocando, fíjense, ahí está. Más, dice, ¿no? El primero sin derivar 3z a la quinta, 3z a la quinta, por el segundo derivado. Fíjense que aquí yo tengo la derivada segunda de z con respecto de x dos veces. Y si yo vuelvo a derivar nuevamente, me va a quedar a mí la derivada tercera de z con respecto a x tres veces. Ya que al final aquí lo tenemos nosotros. Aquí está por el segundo sin derivar, que era esta partecita de acá, ¿no es? Ahora, una vez desarrollamos esta parte aquí, lo que se pueda simplificar, 60 este término acá lo está acomodando en este lado de acá. Este 2 por 15, 2 por 15 se hace 30.
60, aquí, a ver, aquí hay un error de sintaxis del texto. 2 por 15 son 30. 60. Z. Está ahí. El 3Z a la quinta. Está aquí. Ya. Fíjense ustedes, jóvenes, de aquí, de que este término con este término de acá este de aquí con este de aquí son términos semejantes, ¿no ves? 2 por 15 me va a dar 30, Z a la cuarta. ¿Ya? Fíjense aquí que tengo derivada de Z con respecto a X, derivada de Z con respecto de X. Y a ambos lados tengo derivada segunda de Z con derivada con X dos veces, con X dos veces. Por lo tanto, 30 más 15 me va a dar a mí 45 derivada de Z con respecto a X. Y derivada segunda de Z con respecto de X dos veces, más 60, que es lo que tenemos acá, menos el 30. Bien, y ahí tenemos nosotros la tercera derivada, pero fíjense de que a mí me pedían hallar la derivada tercera de Z con respecto de X tres veces. Y esa yo la tengo aquí, la derivada de Z. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es despejar, despejo esa ahí, la derivada de Z con respecto de X tres veces va a ser igual a todo esto de acá. Vamos a poner nosotros aquí que esto es A, para no demorar mucho. Esto de aquí es B, esto de aquí es C. Entonces sería aquí menos A menos B más C, todo esto dividido entre 3Z a la quinta. Y ahí tendrían ustedes ya el resultado final del ejercicio. Bien, jóvenes, ahí termina el avance de ahora. Ahí tienen el ejercicio. La siguiente clase sería diferencial total de orden superior. Y luego seguiríamos con aplicación de la diferencial total para funciones implícitas. Y si podemos, vamos a hacer un título más. A ver cuál es el que viene. No, esas dos haríamos, porque esta es larga y hay que explicar muy bien este punto derivado de orden superior aplicando la regla de la cadena. Bien, bueno, si hay una consulta en este minuto que queda, si no, nos veremos el día miércoles. Ya, nos toca llevar diferencial de orden superior y su aplicación. Estamos yendo por buen avance. Los otros grupos no saben por qué lado están ya. ¿Ya terminaron derivada? Creo que siguen. ¿Sí? Creo que siguen todavía. Sí, no creo, porque nosotros nos falta moviendo. La otra semana terminamos derivada nosotros ya. Y empezaremos ya la
siguiente estamos hablando de en julio vamos a terminar nosotros cabalingo, todo nuestro avance. Ya vamos a ver el tema del examen hoy. Bien, bueno, tengan buen día, se abrigan, no se vayan a resfriar, se cuidan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.